Bueno, buenas tardes. El presente video es para mostrar el funcionamiento de el taller final de electrónica industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el que se modela a partir de una red de Petri coloreada el funcionamiento de una industria de procesado de piezas o un proceso industrial de maquinado. Bueno, entonces lo primero que vamos a mostrar es que la solución se dividió en varias fases. Entonces, en la parte principal, en el diagrama principal tenemos la superred, donde encontramos, pues, mediante colores divididas por secciones el funcionamiento. Y luego en las máquinas, sobre todo, y en los brazos robóticos, encontramos subredes, en donde ahorita más adelante explicaremos cómo funcionan. Entonces, bueno, la primera parte es la fase de departamento. Entonces, en la fase de departamento lo que encontramos es cinco tipos de piezas que son material principal para fabricar las siguientes, o sea, las piezas grises, púrpuras y marrones. Entonces, estas piezas las tenemos acá en las variables como un call set, un call set piezas, donde pueden tener colores blanco, negro, rojo, azul, verde, gris, púrpura y marrón. Listo. Entonces, en el inicio, en el departamento, colocamos, por decirlo así, un número infinito de piezas. Entonces, tenemos las cinco piezas que son materia prima, blanco, negro, rojo, azul y verde. Y colocamos un arco bidireccional que une la plaza con la transición para que en cada vez que una pieza sea transportada por el robot 1, también ingrese una pieza. Entonces siempre tendremos piezas en el depósito. Entonces pues lo hicimos de esta forma. Listo. A continuación de esto, un brazo robótico se encarga de coger la pieza que está en el depósito y enviarla al buffer de entrada de la máquina 1 al de la máquina 2, o decir si es una pieza defectuosa. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Entonces, como no hay en el documento una especificación de cómo se elige qué pieza es defectuosa o qué pieza va a qué máquina, entonces lo hicimos aleatoriamente. Entonces se le asigna un número a cada pieza entrante y dependiendo del número, que es aleatorio, puede ir al buffer de la máquina 1, al de la 2, al de la 3 o simplemente ser una pieza de cualquier color defectuosa. Listo. Esa fase la llamamos fase transporte 1. Una vez la pieza entra del buffer, pasa del buffer a la máquina, esto que se llama reingreso simplemente es enviarle una marca a la plaza para que esta marca lo que quiere decir es que se habilitó un espacio en el buffer. Es decir que como sacamos una pieza tenemos la posibilidad de meter otra pieza en el buffer porque pues sabemos que el buffer de entrada tiene una capacidad de 10 piezas. Listo. La fase en la que las piezas entran a las máquinas la llamamos fase de tratamiento. Entonces, en la fase de tratamiento lo que nosotros tenemos es que la pieza ingresa y el tratamiento genera un retardo. Entonces se demora cierto tiempo que veremos más adelante dentro de la subred. Una vez la pieza pasó el tratamiento, entonces pasa al buffer de salida de la máquina correspondiente y cuando la pieza pasa al buffer de salida, por decirlo así, y es tomada por el brazo robótico 2 para ser llevada al buffer de la máquina preensambladora 1, la 2 o la máquina ensambladora final en su defecto, entonces se libera un espacio en el buffer de salida y este espacio en el buffer de salida se envía así por robot 2. Entonces enviamos una unidad que significa un espacio, no, un espacio disponible. Pero entonces cuando la pieza ingresa al buffer, pues simplemente quitamos un espacio. Entonces quitamos un espacio cuando ingresa al buffer y damos un espacio cuando ya el robot 2 la toma. Listo, la parte de robot 2 es la parte que la llamamos transporte 2. Entonces la pieza acá ya no es aleatoria. Entonces entra la pieza y dependiendo del color, robot 2 la va a transportar al buffer de entrada de la máquina preensambladora 1, al buffer de entrada de la máquina preensambladora 2 o al buffer de entrada de la máquina ensambladora. Entonces, ¿cómo lo elige? La máquina preensambladora 1 usa dos piezas de color blanco y una de color gris, negro, para crear una pieza de color gris. Por lo tanto, las piezas blancas y negras tienen que ir al buffer de entrada de pre 1 y las piezas rojas y azules van al buffer de entrada de pre 2. Una vez se tiene la cantidad necesaria para hacer una pieza gris, entonces las piezas salen
del buffer entran a la máquina preensambladora y pues se obtiene una pieza gris y de la otra una pieza púrpura. Si el robot detecta una pieza de color verde o una pieza de color gris o una pieza de color púrpura, esta parte la llamamos transporte 3, que es el transporte a el buffer de entrada de la máquina ensambladora, que usa piezas grises, púrpuras y verdes para hacer una pieza marrón. Una vez ingresan las piezas a la máquina ensambladora, entonces ella usa estas piezas para construir una pieza de color marrón. Entonces esta parte la llamamos ensamble, es la fase de ensamble. Finalmente, cuando sale la pieza de color marrón, es transportada por un operario que genera un retardo que también mostraremos, entra al depósito final. Entonces esta parte la llamamos transporte 4. Listo, vamos a iniciar el proceso de producción para que miremos cómo se comporta cada una de las subredes. Listo, entonces hay 5 diferentes tipos de piezas que van a ingresar a robot 1, o sea, van a ser cogidas por el brazo robótico 1 para ser llevadas a su destino. Listo. Entonces, acá dentro de la subred robot 1 tenemos obviamente como entrada y salida el depósito donde encontramos las piezas que son materia prima y además tenemos una plaza auxiliar que llamamos elección M, que quiere decir elección de máquina, que es de tipo ELEC. ELEC simplemente es un call set que simplemente es un entero entre 1 y 8. Acá utilizamos solamente entre 1 y 4. ¿Qué quiere decir? Que cuando entra la pieza se le asigna aleatoriamente uno de los 4 números. Si se le asignó 1, entonces va al buffer de entrada de la máquina 1. Si se le asignó 2, pues al buffer de entrada de la máquina 2. Si se le asignó 3, al buffer de entrada de la máquina 3. O si se le asigna 4 en su defecto, va al depósito de piezas defectuosas. Listo. Cuando la pieza entra, se genera un retardo aleatorio que con esa función fun genera alea retardo aleatorio, o sea, retardo.rand, entre un valor de 1 y 5. Luego la pieza pues ingresa con ese retardo aleatorio, y cuando ingresa, entonces lo que hacemos es que tenemos otro call set que es un pisan, que es un record que incluye una pieza, o sea, incluye la variable x. La variable x es una variable de tipo pieza. Vamos a ver si la encontramos acá, var piezas. E incluye una variable c, que es una variable de tipo elec, que ya dijimos, un número entre 1 y 8. Entonces enviamos eso y pues enviamos tanto el número como la pieza para saber a dónde se dirige y baja el brazo a coger la pieza. Entonces eso genera un retardo de más 2. Cuando el brazo tiene la pieza, sube otro retardo de más 2 y se traslada al origen donde debe ir la pieza. Entonces vamos a hacer este pedacito acá. Entonces una pieza blanca número 1. Quiere decir que se dirige al buffer de entrada de la máquina 1. Sube el brazo. Listo. Para saber cuál debe ser el traslado, por eso enviamos este número siempre. Entonces el número 1. Porque dependiendo de dónde se dirija, hay un retardo en el traslado de la pieza. Entonces tenemos acá la función temp. La función temp le ingresa el número, en este caso 1, y este es un case. Entonces para el case del valor que entra. Entonces si el valor es 1, es una exponencial de 0.02 que va a ser el retardo que tenemos en el traslado de la pieza. Listo. La pieza fue trasladada y va a bajar el brazo a dejarla en alguna de las máquinas. Como el número es 1, entonces tenemos un if. Si el número del record es 1, entonces vamos a enviar esta pieza al buffer de la máquina 1. Pieza blanca número 1. Y llegó la pieza blanca al buffer. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle al robot que es devolver el robot a home. Entonces lo que hacemos es, como dependiendo de dónde llegó el brazo, pues tiene que devolverse nuevamente. Entonces pues enviamos el 1 otra vez, porque el tiempo que se demoró dejándola, o sea, el retardo, el traslado que se demoró dejando la pieza en el buffer de entrada de la máquina 1 es el mismo retardo que se va a demorar volviendo a home. Entonces sube el brazo, lo que genera un retardo de más 2. Y bueno, ahorita seguimos porque está lista, pues ya está en el buffer de la máquina 1. Entonces entra al buffer de la máquina 1. Es una pieza de color blanco con el retardo que ya llevaba. Entonces, cada máquina, tanto de tratamiento como las preensambladoras, como la ensambladora, tienen un límite de piezas en el que después de que la pieza ingresó un cierto número de piezas,
es necesario hacerle mantenimiento a la máquina. Entonces, para la máquina 1, este es 10. Como el contador inicia en 1, entonces vamos a decir que es 11. Entonces, ingresa la pieza, aumenta el contador y libera un espacio en el buffer de entrada de la máquina 1. Entonces, ingresa una marca, porque pues desocupó un espacio. Siempre tenemos disponibles 10 marcas y cuando la pieza sale a este buffer, pues quedan 9 marcas. Cuando llega a ese buffer, quedan 9 marcas, no más. Pero entonces, cuando reingresa este número, quiere decir que hay un espacio que se desocupó en el buffer de entrada de la máquina 1. Listo, entonces el tratamiento se demora un cierto tiempo que lo vamos a modelar a partir de este round normal 50.0, 2.0. Listo, entonces la pieza baja, va y la pieza tiene que salir al buffer de salida de la máquina. Pero entonces terminamos de hacer robot 1. Listo, entonces el brazo había subido, el brazo se traslada y nuevamente tenemos brazo libre, o sea, en home, para ingresar una nueva pieza. En este caso es una pieza de color verde. Como es una pieza de color verde, y va para la máquina, el buffer de entrada de la máquina 3. Listo, entonces volvemos a M1 y la pieza baja al buffer de salida de la máquina 1, quitando un espacio de los 10 disponibles en este buffer. Entonces ahora tenemos simplemente 9 espacios. Pero entonces ya llegó la pieza al robot 2, como habíamos dicho en la parte principal. Entonces la pieza se le hace un tratamiento. Cuando sale del tratamiento, el robot 2 la coge y dependiendo de su color la lleva a un buffer. Entonces llegamos a esta parte, que es como la parte un poquito más compleja. Entonces en la parte de acá tenemos la entrada dependiendo de la máquina. Entonces esta es la entrada de la máquina buffer. Como podemos ver, esta pieza viene de la máquina 1. Entonces este es el buffer de salida de la máquina 1. Contamos con una pieza blanca. Acá está el buffer de salida de la máquina 3, el 2, el de salida de pre 1, el de salida de pre 2 y el de salida de, bueno, pre 1 y pre 2, que son como los que se usan acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Entonces, le vamos a dar una marca, que también obviamente es de tipo L, que es lo que habíamos dicho, a cada una de las entradas, dependiendo para saber de dónde viene. ¿Por qué es necesario saber de dónde viene? Porque el home del brazo robótico 2 está en el buffer de salida de la segunda máquina. Eso quiere decir que si es necesario trasladar, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, una pieza de la primera máquina, entonces el brazo robótico tiene que primero trasladarse a la primera máquina y luego así bajar y tomar la pieza. Entonces vamos a bajar, es una pieza blanca, viene de la buffer de salida de la máquina 1 y va a llegar a home. En home, entonces va a preguntar qué número, de dónde viene, ¿sí? El origen. Entonces, viene de la máquina 1. Por lo tanto, si viene de la máquina 1 con este if, tiene que hacer un traslado que se demora un retardo exponencial de 0.03, luego bajar el brazo, coger la pieza y subir el brazo. Listo, entonces pasamos, bajamos el brazo, subimos. Listo, ahora el brazo cogió la pieza. Pero ahora necesitamos saber hacia dónde llevar el brazo. Entonces, esto está dado por el color, como se dijo anteriormente. Entonces, según el color, la pieza va al buffer de entrada de la máquina de preensamble 1, al de la máquina de preensamble 2 o a la máquina de ensamble final. Como la pieza es blanca, tiene que dirigirse al buffer de entrada de la máquina 1. Entonces, como vemos acá, pieza blanca, ir hasta el buffer de la máquina 1 demora un retardo exponencial de 0.02. Pasamos. Y bueno, mientras tanto vamos a hacer robot 1. Entonces esta era la pieza verde, va para la máquina 3. Y el brazo se devuelve. En la máquina 3 llegó la pieza verde. Para la máquina 3 se hace mantenimiento después de 15 piezas. Entonces, como sabemos que el contador empieza en 1, pues en 16. Pasa la pieza verde, se devuelve una marca de tipo 3, o sea, se libera un espacio en el buffer de entrada de la máquina 3. Y la pieza verde pasa al buffer de salida de la máquina 3. Terminemos de llevar el brazo robótico a su inicio de nuevo. Viene una pieza roja. Bueno, terminamos de pasar la pieza verde que se había quedado ahí y la vamos al buffer de salida de la máquina 3. Entonces, como ya sabemos cómo funcionan estos
estas máquinas y sabemos cómo funciona. Ah, bueno, en la parte de mantenimiento, si en algún momento ya llegamos a 16, entonces la pieza simplemente no pasa, porque tiene que ser menor que 16. Entonces, ¿qué hace? La pieza se queda en el buffer y lo que hacemos es que acá se cumple esta otra condición, que es mayor o igual que 16. Eso quiere decir que vamos a un retardo que se demora el mantenimiento que realizan a la máquina. Este tipo MANT simplemente es acá podemos ver CallSetMat, simplemente es un entero temporizado. Entonces cuando entra a mantenimiento, entonces se demora un tiempo que es un discreto de 80,200 y devuelve un 1 para volver a iniciar el contador. Como devuelve un 1, entonces la pieza que estaba acá, pues al devolver el 1 va a ser VAX menor que 16 y por lo tanto la pieza pues baja simplemente. Entonces ahí termina el mantenimiento. Listo, como ya sabemos cómo funcionan estas máquinas, entonces, y cómo funciona el robot 1, sería mejor que adelantáramos, cosa que llegáramos a pre 1 en algún momento. Entonces, pre 1 ya sabemos que pre 1 y pre 2 es porque tienen que llegar piezas de... Adelantemos un poquito y miremos qué pasa con esta pieza blanca. Más bien, ya sabemos qué pasa en robot 1. Entonces vamos a pasar a la pieza blanca. La pieza blanca pasó al buffer de salida, de entrada de la máquina pre 1. Y al pasar, pues quitamos una marca, por decirlo así, restamos un espacio en el buffer de entrada de pre 1. Listo, ahora quedan 9 espacios. ¿Qué sucede? Dependiendo de dónde haya quedado el brazo, tiene que devolverse y ese movimiento pues devolverse tiene un cierto tiempo de retardo. Entonces, eso lo vamos a especificar de esta forma, simplemente. Entonces viene de la máquina pre 1, viene el buffer de la máquina pre 2 es con 7, viene del buffer de entrada de la máquina de ensamble final. Pues acá le decimos, viene del buffer de entrada de la máquina pre 1. Entonces, el subir se demora un retardo de 3 unidades porque el brazo queda abajo cuando deja la pieza. Y luego el brazo se tiene que trasladar con esta función tempi. Entonces, acá no lo hicimos con record. Acá lo hicimos con product. Y eso es un tipo RLM, que es un product de un TI que simplemente es un entero. Y un L que es un entero entre 1 y 8. Entonces enviamos un entero que siempre va a ser 1. Y el C3 que es una variable de tipo RLM, perdón, de tipo ELEC, que pues simplemente es lo que dijimos, un entero entre 1 y 8. Entonces, cuando entra eso a tempi simplemente si viene de la parte 6 se demora tanto exponencial, si es de la máquina tal se demora tanto y si es de la otra se demora tanto. Entonces, bueno, llegó la pieza pre 1, podemos mirar mejor pre 1. Listo. Entonces, cuando la pieza llega a pre 1, entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, esta parte sí es interesante comentarla, entonces llega la pieza pre 1. Entonces, lo mismo, mantenimiento. A la 20ª pieza, pero pues empieza en 1, entonces 21. No hay mantenimiento, listo. Tenemos que identificar la pieza. ¿Qué vamos a hacer? O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es verificar el color de la pieza porque cuando hayan dos piezas blancas y una negra, podemos hacer una pieza gris. Entonces la identificamos, pieza de color blanco. Miramos cuántas piezas de color blanco hay. Entonces, esta es la primera. Entonces, el contador inicia en 1, entonces como necesitamos 2, pues tiene que llegar a 3. Entonces el contador pasa a 2. Y la dejamos en una plaza auxiliar que simplemente es una plaza que hace alusión al buffer de entrada de la máquina pre 1, porque esto simplemente fue un contador. Entonces, solamente vamos a poder liberar ese espacio en el buffer cuando se genere la máquina gris, la pieza gris. Cuando se genera la pieza gris, entonces liberamos 3 espacios, que fueron 2 espacios de las piezas blancas más un espacio de pieza negra. Y devolvemos esos 3 espacios al buffer de entrada. Cuando saquemos la pieza gris, pues entonces quitamos un espacio del buffer de salida de la máquina pre 1. Entonces, hasta el momento tenemos esto. Entonces, la pieza blanca. Entonces, en robot 2, la máquina, el brazo se devuelve un cierto tiempo que se demora. Y cuando se devuelve, entonces simplemente puede activar, el brazo ya llega a home. Entonces, como el brazo ya está libre, pues puede tomar una pieza de otro buffer de salida. Entonces acá entró la pieza verde que teníamos. Entonces como es una pieza verde, entonces tenemos que saber de dónde viene, de la máquina 3. Entonces el brazo se traslada a la máquina 3.
El brazo se traslada a la máquina 3, pregunta, bueno, lo traslada, toma la pieza, sube y pregunta a dónde va. Como es una pieza verde, va a la máquina de tratamiento final o la máquina de ensamble final. Y bueno, entonces robot 1, tratamos de pasar esto un poco más rápido. La máquina, bueno, robot 1. Ya sabemos bien qué hace robot 1, entonces pues no es necesario. Dejamos dejarlo ahí tanto tiempo. Listo, entonces pasamos la pieza verde y llega al buffer. Entonces el buffer de entrada de la máquina ensambladora tiene un espacio para 20 piezas. Entonces cuando entra esta pieza, pues quita un espacio. Listo, entonces devolvemos el brazo, lo de siempre. Ay, no. Pasa lo mismo. Entonces ingresa la pieza pregunta si han pasado más de tantas piezas, ¿sí? De 41 piezas. Perdón, de 40 piezas, pero como el contador empieza en 1, ya pasó a 2 porque la pieza verde ya pasó. Identifica el color, como necesitamos 4 piezas verdes, pues entonces preguntamos y lo mandamos a la plaza auxiliar, que pues simplemente es para guardar. Bueno, pasamos un poquito más rápido, robot 2 también. Guardamos la pieza y va en 2. Cuando contemos con 5 piezas, entonces 5 piezas verdes, entonces vamos a combinar. Entonces contamos con 5 piezas verdes, entonces con 4 piezas verdes, con una pieza púrpura y con 2 piezas grises, entonces combinamos y esta combinación final da una pieza marrón. Al dar una pieza marrón, entonces liberamos el espacio de 2 grises, una púrpura y 4 verdes, lo que quiere decir 7 piezas. Entonces devolvemos un espacio del buffer de entrada de la máquina final de 7 y quitamos un espacio del depósito de piezas finales para las marrones, que son 500. Listo. Vamos a pasar esto un poquito más rápido. Vamos a ver si podemos ver en algún momento la producción de una pieza gris, que sería como lo más interesante. Ahí está robot 2 pasando piezas. Pre 2, bueno, que llegó a Pre 2. A Pre 2 llegó una pieza azul. Entonces pregunta si hay que hacer mantenimiento. No, la identifica, es una pieza azul. La cuenta y la guarda. Robot 2, robot 2, robot 2, robot 1, robot 1, robot 1, robot 1, robot 1. Robot 1. Vamos a tratar de adelantar esto un poquito. Listo, Pre 1. ¿Qué llegó a Pre 1? A Pre 1 llegó una pieza blanca. Bueno, ya tenemos 2 piezas blancas, o solo nos falta una pieza negra. Eso es bueno. Entonces pasa la pieza blanca, aumentamos el contador de piezas que han entrado a la máquina, identificamos su color y la guardamos en una plaza auxiliar. Entonces contamos la pieza, ya tenemos 2 piezas blancas. Entonces la guardamos y como ya tenemos las 2 piezas blancas necesarias, entonces enviamos la variable auxiliar y se habilita esta transición. Es decir, que ya tenemos las 2 piezas blancas necesarias para hacer la pieza gris. Como ya tenemos las 2 piezas necesarias para hacer la pieza gris, entonces simplemente nos falta una pieza negra, que tocaría esperar a que llegue la pieza negra. Bueno, vamos a ir pasando esto un poquito más rápido para ver si en algún momento podemos ver esto. Ok. Vamos a ver si podemos ver esto un poquito. Entonces, no ha llegado a la pieza negra. Entonces tratemos de pasar esto un poquito más rápido. Ya han pasado piezas. Vamos a robot 2. Pasemos esto un poquito más rápido. Van quedando pocos espacios libres en los buffers. Como vemos que pues sería como lo más normal. Y luego entonces vamos a pasar esto un poquito más rápido. Hay 2 piezas rojas. Una pieza, van pasando.
Vamos a principal a ver si en algún momento se hizo. Ah, bueno, entonces en principal podemos ver un poquito más. Hay una pieza roja, que fue una pieza defectuosa. Hay 9 espacios nomás acá porque hay una pieza verde en el buffer de salida. Hay 8 espacios nomás acá porque hay una pieza negra y una pieza verde en el buffer de salida de la máquina 2. Y en la máquina 3 no hay nada, entonces hay 10 espacios. Y entonces... bueno, ya se creó una pieza marrón. Vamos a revisar. Entonces en mfin ya van 11 piezas que han pasado. Y tenemos 2 piezas verdes y una púrpura. Pero entonces ya se hizo una pieza marrón. Entonces tenemos 17 espacios. ¿Por qué tenemos 17? Porque el buffer es de 20 y hay 3 todavía en cola para hacer una pieza de color marrón. ¿Listo? Entonces, pues podemos pasarlo un poquito más rápido, yo creo. Para que podamos ver que llegue algo acá. Bueno, llegó otra pieza verde. Llegó una pieza verde, entonces ya tenemos 4 piezas verdes. 4. Y una gris y una púrpura. Nos falta simplemente una gris. Entonces sería esperar. Llegó una pieza gris. Entonces como llegó una pieza gris debe haber otra pieza marrón. Exacto. Y pues este es el funcionamiento. Básicamente pues podemos pasar un poquito más esto si quieren para ver si podemos ver en algún momento el mantenimiento. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Una pieza verde. 28. Pasémosla un poquito más. 29, 30. Pues ahí se sobrecargó la entrada, puesto que no hay más. Pero bueno. Tenemos 2 piezas marrones. Y estas piezas son las que se encuentran. Como hay 6, solo hay 4 espacios. Como hay 2, solo hay 8 espacios. Y como hay 1, pues solo hay 9 espacios. Y acá pues ya hay 3 piezas. Y acá siempre contamos con las mismas 5 piezas. Entonces pues ese es el funcionamiento. Esperamos haya quedado bien explicado. Y muchas gracias por la atención prestada.